Saludos, un placer recibirlos nuevamente en otro video. En este video vamos a trabajar polinomios de Taylor, un tema muy relevante en cálculo y en cursos superiores también, en el cual podemos generar un polinomio precisamente que tenga un comportamiento muy similar a una función en un determinado punto. Entonces los invito a que continuemos con el video y que les sirva bastante. Muy bien, lo primero va a ser determinar lo que es un polinomio de Taylor. Aquí, como pueden ver, tenemos definido el concepto y la forma en que va a tener un polinomio de Taylor. Bueno, vamos a asumir una función definida en su dominio máximo. Vamos a determinar un valor a que va a pertenecer a ese dominio máximo, que es un subconjunto de los números reales. Y vamos a definir al polinomio asociado a la función f de un grado o un orden determinado que le vamos a llamar n y centrado precisamente en ese valor que está en el dominio del polinomio. ¿Ok? Entonces lo importante es determinar que hay tres elementos en particular. Uno, que es determinar que vamos a averiguar un polinomio alrededor de un valor determinado. Realmente ese valor a se le llama centro. Que va a ser de un orden o de un grado determinado, por eso llamamos de polinomio, en grado n, y el comportamiento que va a tener ese polinomio. Bueno, ¿cómo se genera ese polinomio? Que le vamos a llamar t de n, donde n va a ser el orden del polinomio. Bueno, vamos a determinar, esta es la forma general que va a tener un polinomio. Precisamente la construcción de ese polinomio va de la siguiente manera. Tenemos primero como primer elemento del polinomio a f de a, que sería la función evaluada en el valor a, más f' de a por x menos a, x la variable, ¿verdad? Menos a, que sigue siendo el centro. Y como vemos, empezamos a determinar un comportamiento aquí interesante, porque aquí aparece la segunda derivada en a dividido entre un 2 por un x menos a la 2. Entonces la idea es empezar a determinar el patrón, que se va identificando más en el siguiente elemento. Este f con un 3 entre paréntesis nos vamos a referir a la tercera derivada de la función evaluada en a dividido entre 3 factorial por x menos a elevado a la 3. Y así continuaríamos con la cuarta derivada evaluada en a entre 4 factorial por x menos a elevado a la 3. De hecho, si vemos los primeros elementos, el término f' de a sobre x menos a podríamos indicar que está sobre un 1 también, y inclusive podemos indicar que es un 1 factorial, acá igual un 2 factorial, y f de a en realidad es la cero derivada, que no fue derivada. Inclusive podríamos decir que x menos a estaba acá a la par multiplicando, lo que pasa es que estaba a la 0 y entre un 0 factorial. En términos generales, una forma de escribir de una forma más simplificada un polinomio de Taylor es escribirlo por medio de una sumatoria, donde vamos a describir que hay una sumatoria desde un valor inicial natural, un k igual a 0, hasta n, donde vamos a decir que todos los elementos se van formando primero con la cero derivada de a entre 0 factorial por x menos a elevado a la 0, luego en 1, que ya sería la primera derivada en a entre 1 factorial por x menos a elevado a la 1, que es precisamente lo que tenemos acá, el primer elemento. Luego en la segunda derivada entre 2 factorial sustituido en a por x menos a elevado a la 2, que es este siguiente elemento. Luego si k vale 3, entonces sería la tercera derivada sustituida en a entre 3 factorial por x menos a elevado a la 3. Y de esa manera seguimos generando todos los elementos hasta el orden que definamos ese polinomio de Taylor, centrado en el valor a para una función en particular. Aquí les indico también que f de 0 de a es f de a, precisamente no es derivable, ¿de acuerdo? Y ya cualquier otra expresión derivada la vamos a expresar de esta manera, ¿verdad? F de k, el k entre paréntesis, para no confundirlo con otras expresiones. Muy bien, y a partir de ahí vamos a ver un enlace de la aplicación GeoGebra para que vean el comportamiento primero gráfico que tiene un polinomio de Taylor con respecto a una función alrededor del valor. Muy bien, como pueden ver ahí, tenemos una función particular, en este caso es menos coseno de 1 más 2x, que está graficada. La gráfica de esa función
para que me la comprendan, es esta gráfica que está construida en color azul, ¿ok? En color azul. Bueno, esa es la gráfica. Aquí está la función. Y esta aplicación nos permite generar polinomios de diferente grado, ¿ok? Acá tengo n, que es el grado del polinomio. Yo puedo generar un polinomio de un grado más pequeño. Ahora, ¿cuál es el polinomio que está construido? Ahorita es el que está aquí en rojo, ¿ok? Esa es la gráfica del polinomio de grado 4 y quiero que vean acá el polinomio, ¿ok? Este es precisamente el polinomio en grado 4. ¿Qué es 0,99? Bueno, el centro lo estamos definiendo en 1. ¿Okay? Tenemos el valor 1 y decimos que lo primero es la imagen de 1, o sea que si agarramos el 1 y lo sustituimos acá y calculamos menos coseno de 1, precisamente nos va a dar 0.99 y ese es el primer valor que tenemos. ¿Qué tenemos en el siguiente? Pues la primera derivada sustituida en 1, que es ese 0,28 por x menos 1. Recuerden que acá es el centro siempre. Más si lo pueden ver, todas traen x menos 1, x menos 1, x menos 1, x menos el centro. Esta va a estar entre 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial y 4 factorial. ¿Qué son estos valores? 0,28 menos 3,96, 1 menos 1,13 y 15,84. Pues son la primera derivada sustituida en 1. La segunda derivada sustituida en 1. La tercera derivada sustituida en 1. Y la cuarta derivada sustituida en 1. Más adelante vamos a trabajar con esta construcción de este polinomio. Y acá, como una forma de representarlo es que lo estamos haciendo con centro 1 y en orden 4. Ese es el polinomio. ¿Ok? Lo que quiero que entiendan ahorita es la interpretación gráfica de ese polinomio. Muy bien, en la interpretación gráfica de este polinomio, lo que podemos ver es que el polinomio efectivamente, el que está acá dibujado en rojo, no es igual al que está en azul. Sin embargo, cuando estamos cerca del valor 1, que es el centro que estamos definiendo en el polinomio, vemos que efectivamente la gráfica muy cercana al valor 1 se comporta parecido. Si vemos esta parte de la gráfica, es muy similar el comportamiento, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede entre un polinomio y una función. Si yo muevo el valor, vean que yo puedo mover el valor hacia otros centros, ¿de acuerdo? Puedo moverlo, qué sé yo, a 0, voy a intentar ponerlo en 0. Centrado en 0. Vamos a ver si lo logramos acá un poquito. Muy cercano a 0. No me da tan cercano a 0. Vamos a ponerlo en otro valor, por ejemplo en 2. Un valor muy cercano a 2. Ok. Ahí está, por ejemplo, centrado en 2.1. Yo puedo cambiarle el grado del polinomio. Puedo ponerlo de grado 3, de grado 2, de grado 1. Inclusive vean que un polinomio de grado 1 que es muy pequeñito, su comportamiento es muy similar alrededor del valor 2.1. Entre más aumente yo el grado del polinomio, más se va a comportar similar. Vean, por ejemplo, este polinomio de grado 3. La gráfica se ve que se comporta muy similar alrededor del punto 2.1. Y como lo ven, aquí está x menos 2.1, x menos 2.1, x menos 2.1. Elevado a la 3, 3 factorial, elevado a la 2, 2 factorial, elevado a la 1, 1 factorial. ¿Y estos quiénes son? La imagen de 2.1 en la función, la imagen de 2.1 en la primera derivada, la imagen de 2.1 en la segunda derivada, la imagen de 2.1 en la tercera derivada. Y si aumento el grado del polinomio, el polinomio va a tener un elemento más todavía, como pueden verlo acá, que es la cuarta derivada evaluada de hecho en 2.1. El comportamiento de la gráfica, usted la ve, podrá ser diferente, pero alrededor de 2.1 es similar. Muy bien, de esta manera, si nos concentramos ahora en la construcción del polinomio de Taylor que vamos a tener. Vamos a volver nuevamente a nuestra presentación. Recordemos que la idea es trabajar con derivadas que se vayan generando a partir de la función e ir haciendo sustituciones. Necesitamos un poquito acá ayuda de una calculadora científica para ir haciendo los cálculos. Importante, si alguno no recuerda el término de factorial, vamos a repasarlo un poco, tener clara la idea de lo que era un factorial.
Vamos a ver acá lo que eran los factoriales. Muy bien, el factorial, que es la simbología de hecho n con un signo de admiración, a lo que se refiere es que usted exprese la multiplicación de números naturales consecutivos hasta el valor n indicado. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si hablamos de un 3 factorial, estamos indicando que eso va a ser 1 por 2 por 3. De igual manera, si hablamos de 5 factorial, vamos a indicar que eso es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. En este caso tendríamos que 5 factorial es un 120 y un 1, 2 por 3 es un 6. El factorial de hecho va aumentando muy rápido a como va aumentando el número natural. Por defecto también tenemos expresado que 0 factorial va a valer 1 al igual que 1 factorial. Está determinado con 1 para poder hacer operaciones específicas con los factoriales. Muy bien, vamos a definir también adicional al polinomio de Taylor un polinomio de Maclaurin. El polinomio de Maclaurin va a ser precisamente el mismo polinomio de Taylor, con la única diferencia de que el centro ya va a estar definido en 0. ¿Okay? El valor A, el cual estuvimos hablando ahora, que lo colocamos en 1, en 2.1, en diferentes valores, ya está definido de que siempre va a ser 0. Entonces siempre vemos que ya a x no se le va a restar el centro, porque el centro es 0, entonces va a ser x, x a la 2, x a la 3, debido a que cada una de ellas sería x menos 0. El resto del comportamiento de los coeficientes de cada uno de los términos del polinomio de Taylor se mantienen igual. Muy bien. ¿Cuál es la intención de comprender, y que ya lo vimos en la gráfica? Bueno, la aproximación polinomial. La idea es que el polinomio tenga un comportamiento similar a la función, ¿de acuerdo? Aquí estamos definiendo el polinomio, y va a tener una aproximación polinomial en la cual se comporta similar a la función. En términos de límite estaríamos diciendo que cada vez que nos acerquemos al valor a de la función entre el polinomio tiende a ser 1, o sea que el comportamiento prácticamente es el mismo. ¿Okay? Prácticamente estamos aclarando de que no va a ser exactamente igual. ¿Okay? Ahora, en un polinomio de Taylor de orden n, entre mayor sea el grado del polinomio, mejor va a ser la aproximación, como podemos ver en este dibujo. ¿Okay? Tenemos una función representada acá en negrito. ¿Okay? Y acá, por ejemplo, tenemos el polinomio de grado 1. Por ejemplo, por acá naranja, ya que sea un polinomio, digamos, de grado 3. Aquí puede ser hasta de grado 4, grado 5. Los polinomios, como ven, van aumentando de grado, van haciendo más curvas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ven este polinomio que está marcado acá con moradito, cada vez es mejor el comportamiento alrededor de la función, ¿ok? Que lo que hace, por ejemplo, el amarillo. Entonces, dependiendo del grado del polinomio, la aproximación o el comportamiento del polinomio es más similar a la función, así como vaya aumentando el grado. Muy bien, también tenemos definido que evidentemente estamos haciendo una aproximación, no va a ser exactamente igual a la función, entonces hay un error que se comete, y ese error lo estamos definiendo de la siguiente manera. Vamos a llamarla RN para error, ¿verdad? A veces también usamos la simbología Epsilon, y va a ser precisamente la diferencia que hay entre la función y el polinomio, la diferencia que hay entre ellos dos. Si recordamos en la gráfica precisamente, acá hay un comportamiento muy parecido, pero a como me voy alejando del valor, por ejemplo en este caso de 2.1, a como me voy alejando veo que aquí se está dando una diferencia. Entonces hay un error que se va cometiendo a como yo me voy alejando del valor del centro. ¿Ok? Entonces, vamos a definirlo como un error de aproximación y vamos a definirlo con valor absoluto para que sea un valor netamente positivo. ¿Okay? Y vamos a ver más adelante inclusive la exactitud. Entre mayor sea el grado, mucho mejor va a ser la aproximación del polinomio. Vamos a hacer una construcción completa ahora de un polinomio de Taylor. Vamos a asumir una función primero sencilla. Como vieron en la aplicación GeoGebra, utilizamos una función un poquito más compleja como coseno de 1
más 2x menos coseno de 1 más 2x, en la cual la derivada es un poquito más elaborada y la sustitución también lo es. Muy bien, ¿qué pasa si tomamos a la función raíz cuadrada de x? Muy bien, si tomamos raíz cuadrada de x, y recuerden que una manera de expresar la raíz cuadrada de x en notación exponencial es precisamente que ella es x a la 1 media. ¿Ok? Esto para facilitar un poquito las derivadas, aunque conocemos la derivada de raíz cuadrada de x. Ok, recuerden que el polinomio de Taylor lo tenemos que construir. Vamos a escribir aquí la notación como k igual a 0 hasta n de f de k sustituido en el valor, en nuestro caso va a ser en 4, porque es el centro que me están pidiendo, que la haga centrada en 4. Y, perdón, el orden del polinomio, si me lo definieron, que lo llegue hasta 3 precisamente. Vamos a indicar lo que va a llegar hasta 3. Entre acá, k factorial, y vamos a ir haciendo x menos el centro, que el centro en este caso es 4, elevado a la k. ¿Ok? Para eso necesito, esto va a ser muy sencillo porque va a ser x menos 4 elevado a k, y k va a ir variando desde 0, 1, 2 hasta llegar a 3. Mientras que acá tengo que ir generando derivadas y aquí tengo que ir generando factoriales. Entonces, de esa manera vamos a hacer el cálculo primero de esta expresión y luego la colocamos como polinomio completo. Muy bien, entonces, por decirlo así, la primera va a ser f de 0. F de 0 de la función, ¿okay? Que sería no derivarla, que es precisamente x a la 1 medio. Y inmediatamente vamos a expresarlo de esta manera para indicar que vamos a sustituir. Vamos a sustituirla en el valor precisamente de 4, ¿ok? Que sería 4 a la 1 medio, o bien la raíz cuadrada de k, que en nuestro caso es 2. Muy bien, luego vamos a calcular la primera derivada para la función, que en este caso sería 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. Y también la vamos a evaluar en 4, es decir, ¿qué pasa si x vale 4? Que voy a hacer la corrección acá, porque creo que aquí no lo expresé de esa manera, para que quede bien claro. Entonces x igual a 4, y ya sabemos que nos dio 2. Muy bien, nos ayudamos un poquito con una calculadora, ¿verdad? De qué sería 1 medio multiplicado por un 4 elevado a la menos 1 medio. En este caso, vamos a ver qué obtenemos. Vamos a obtener un cuarto. ¿Ok? Ahí llevamos la primera derivada sustituida en el centro, que es 4. Vamos a pasar a la segunda derivada. Segunda derivada de la función, que en este caso el menos 1 medio pasaría a multiplicar 1 medio, nos daría menos 1 cuarto. A menos 1 medio tenemos que restarle 1, eso nos va a dar menos 3 medios. Y de igual manera tenemos que sustituir esta segunda derivada en el 4. Nuevamente podemos tener ayuda de la calculadora, donde tenemos un menos 1 cuarto por un 4, que va a estar elevado a la menos 3 medios. ¿Okay? Y de esa manera obtendríamos un menos 1 sobre 32. ¿Okay? Ahí llevamos ya 0, 1, 2 y nos falta llegar a la tercera derivada aún. Entonces vamos a indicar que la tercera derivada, la función menos 1 cuarto, vamos a multiplicar ahí el menos 3 medios, serían 3 octavos del menos 3 medios, que pasa a multiplicar al menos 1 cuarto, de x elevado a la menos 5 medios. Recuerden que a menos 3 medios le tenemos que restar 1 y sustituido en 4. Ok, a la hora de hacer ese cálculo tendríamos 3 octavos con 4 elevado a la menos 5 medios. Y en ese momento tenemos un 3 sobre 256. 3 sobre 256. Ok. Como ven, lo que estamos calculando ahorita son las derivadas sustituidas en el valor 4.
que es esta primer parte en la que se genera el coeficiente. Ahora necesitamos tomar todos estos valores y dividirlos entre el factorial correspondiente y multiplicarlos por x menos 4 elevado a cada uno de los valores que va a ir variando acá. Y recuerden que es una sumatoria. ¿Okay? Entonces, de esa manera que vamos a expresar el polinomio. Bueno, el primer valor, vamos a llamarle t de 3 a este polinomio porque es de orden 3. El primer valor, de hecho, fue 2. Entonces tendríamos un 2 más un cuarto. Voy a expresar ahorita el 1 factorial solamente para tener claro el comportamiento de x menos 4 elevado a la 1. ¿Okay? Más el menos 1 sobre 32, que es el de la segunda derivada, entre 2 factorial por un x menos 4 elevado a la 2. Luego más un 3 sobre 256 entre 3 factorial por un x menos 4 elevado a la 3. De esa manera tenemos el polinomio. Ahí está listo la forma del polinomio. Ahora podemos hacer simplificaciones, evidentemente, de las partes numéricas. Aquí podemos dejar que esto es un 2 más un cuarto que multiplica x menos 4 elevado a la 1, que ya no es necesario. Luego acá tenemos un menos 1 sobre 32 entre un 2 factorial. Pueden hacer esa operación y tendríamos un menos 1 sobre 64 por x menos 4 entre 2 factorial más y un 3 sobre 256, vamos a ver, 256 dividido entre un 3 factorial, es como dividir entre un 6, ahí obtendríamos un 1 sobre 512 por x menos 4 elevado a la 3, ¿ok? Y aquí tenemos el polinomio de Taylor de orden 3 alrededor del valor 4 para la función raíz de x. ¿Y qué significa esto? Que raíz de x se va a comportar muy similar a este polinomio de orden 3, ¿ok? Alrededor, aclaremos eso, alrededor del 4. Muy bien, ahora, detalle muy importante, el centro, ¿cómo se asigna? ¿Cómo se escoge? ¿O por qué razón nos asignan un valor como el 4 y no otro valor? Bueno, precisamente porque el 4, la imagen es muy fácil de sustituir acá. ¿De acuerdo? La imagen de 4 precisamente es 2 en la función. Bueno, siempre nos van a brindar valores que sean muy fáciles de sustituir o buscar centros que sean muy fáciles de sustituir en la función. Y en este caso utilizamos el 4 y aquí tenemos el polinomio. Si dibujamos este polinomio de orden 3 alrededor del 4, y con respecto a la función raíz de x, pues tendríamos un polinomio muy similar en su comportamiento. Precisamente vamos a observar la gráfica de cómo se comportarían ambas funciones. En este caso podemos observar, bueno, acá tenemos la función es x a la 1/2, aquí tenemos el polinomio precisamente que se nos generó, en este caso está representado con valores decimales sin dividir los factoriales, pero es el comportamiento del mismo polinomio, este es el criterio de ese polinomio. Y como vemos, esta es nuestra función, esta es la función azul, es la función raíz de x, y la función en rojo, esta grande, es precisamente nuestro polinomio. Y como vemos, claro, donde yo me alejo a valores muy largos del 4, no se comporta igual. Inclusive vean que posterior al 0, que el dominio de esa función de hecho es de 0 al infinito, incluyendo al 0, ni siquiera se va a comportar igual. Pero alrededor del 4 vean que casi que es el mismo comportamiento. De hecho, yo podría utilizar el polinomio para hacer aproximaciones de valores muy cercanos al 4. Ok, pensando en esas aproximaciones, veamos qué sucede. De hecho, en el caso de un ejercicio donde me pidan aproximar racionalmente el valor de raíz de 3, utilizando el polinomio anterior, t de 3, de hecho. Muy bien, vamos a utilizar una idea que ahorita se nos hace muy sencillo porque podemos dar una aproximación de la raíz cuadrada de 3, de hecho solamente usando la calculadora.
En este momento, si yo trato de calcular raíz cuadrada de 3 en decimales, la calculadora, y voy a poner todos los decimales que ella me brinda, que es 1,73, 20, 50, 80 y un 8, al menos todos los decimales que me permite la pantalla. ¿Ok? Nosotros vamos a aprovechar más bien el polinomio que nosotros tenemos. Recuerden que raíz de x se comporta similar a el polinomio de grado 3. ¿Alrededor de quién? De x igual a 4. ¿Ok? Vean que el 4 precisamente es un valor cercano al 3. Entonces la aproximación, pues la idea es que sea buena. Entonces, ¿qué sería la raíz cuadrada de 3 utilizando una aproximación con nuestro polinomio? Bueno, recuerden que nuestro polinomio anteriormente, voy a traerlo para acá. Muy bien, trayendo el polinomio que habíamos calculado anteriormente, centrado en 4 y ya simplificado, vamos a hacer más bien el cambio. Y como ven, voy a ir borrando el valor para x, porque el valor de x que estamos indicando en lugar de raíz cuadrada de x, estamos calculando para raíz cuadrada de 3. Entonces precisamente voy a hacer el cambio acá, donde en lugar de hacer para el valor x, estamos calculando para el valor 3. Y cambiamos ahí precisamente todos los valores precisamente por un 3, que es el valor con el que vamos a intentar hacer una aproximación para raíz cuadrada de 3. De acá nos ayudamos un poquito con la calculadora para ver qué aproximación vamos a calcular. Y ese valor que vamos obteniendo racionalmente precisamente es 887 sobre 512. Que en decimales, vamos a ver cuánto nos da esa aproximación en calculadora. 887 dividido entre 512. Vamos a obtener, voy a escribir todos los decimales, un 1,73, 24, 21, 875. ¿Ok? Que como ven es un valor muy similar al que logramos generar por la calculadora. Significa que nuestra aproximación no es tan mala. Vean que inclusive estamos generando al menos 3 decimales iguales, ya el resto de los decimales pues no, pero la aproximación es muy buena. Y precisamente en la última parte del ejercicio nos dicen que usando la calculadora compare la aproximación, ya la comparamos y calcule un error cometido. Bueno, un error que vamos a expresar como R3, recuerden que estábamos en orden 3, alrededor del valor 3, que es donde estamos haciendo la aproximación, va a ser el valor absoluto de hacer la diferencia de ambos, que sería la imagen de 3 menos la diferencia del polinomio en orden, perdón, no puse el orden, en orden 3, sustituyendo también el 3. Bueno, en el caso de la diferencia estamos indicando que estamos viendo lo que da raíz de 3 menos el 887 sobre 512. Hacemos esa diferencia precisamente y la expresamos como un valor positivo. Vamos a indicar que eso sería raíz cuadrada de 3 menos 887 sobre 512. De esa manera obtenemos un decimal que sería de 0,1230 y posterior de ahí tenemos un 3, un 7, un 1. No voy a escribir el resto de decimales porque aquí lo que nos va a interesar mucho es ver que el error es pequeño. Es un error que de hecho genera ya un valor diferente de 0 hasta el cuarto decimal. Significa que los 3 primeros ceros me están indicando que al menos hay 3 decimales que son iguales en el polinomio. Ok, listos con este ejercicio. Vamos a pasar a otro ejercicio. En este caso se presenta la función logaritmo natural de x, una función que ya es conocida. Y este es en el que necesito que ustedes practiquen. Calcule el polinomio de Taylor centrado en x igual 1 y de orden 5. ¿Qué significa eso? Que van a generar desde la cero derivada, que es sencillamente la función logaritmo natural de x,
y van a llegar hasta orden 5. Muy bien, y de orden 5, ¿qué significa? Que vamos a calcular prácticamente 5 derivadas. Posteriormente van a hacer una aproximación racional, nuevamente para logaritmo natural de 4/3. Vean que el valor x va a ser 4/3, usando precisamente el polinomio que van a generar anteriormente. Y posteriormente utilizar la calculadora para que compare la aproximación de ese valor real, calcula el logaritmo natural de 4/3 en la calculadora, y el que calcularon anteriormente para que hagan la diferencia. La propuesta es el mismo ejercicio anterior. ¿Qué es la idea? Bueno, que acá detengan el video, tomen una hojita y dedíquense a resolver el ejercicio. Muy bien, si ya lo logró, siguiendo la idea del ejercicio anterior, pues tuvo que haber obtenido unos resultados muy similares e iguales al que les voy a proponer acá, que es la respuesta precisamente del ejercicio. ¿Okay? El polinomio de orden 5 les tuvo que haber quedado escrito de esta manera. Es un polinomio que inclusive queda simplificado muy bonito. La representación racional de la aproximación del logaritmo natural de 4/3 sería este valor con este decimal. Y con la ayuda de la calculadora, pues tendríamos que el logaritmo natural de 4/3, este es más o menos el valor aproximado en la calculadora, y el valor que habíamos calculado con el polinomio de Taylor, pues su diferencia va a generar también unos 3 decimales. Asimismo, podemos observar el comportamiento de la gráfica. En la gráfica, como pueden ver, puse la función logaritmo natural de x. Esta aplicación me permite a mí escoger hasta grado 100, ¿verdad? En este caso puse grado 5. El valor a, que en este caso puedo usarlo desde menos 50 hasta 50, el valor 1. Y que es el centro, ¿verdad? Y el valor de aproximación que era 4/3. 4/3 es aproximadamente 1.33, sin más decimales, ¿verdad? Para que compararan precisamente la aproximación. Recuerden que nuestra función, que es la que está acá en azul, que es el logaritmo natural de x, y nuestro polinomio de Taylor es precisamente el que está aquí ubicado en negrito. Quisiera que aprovecharan la dirección, porque luego ustedes pueden continuar modificando con esta aplicación, pueden seguir modificando la función y viendo el comportamiento de los polinomios de Taylor alrededor de un valor dado para una función determinada. Ok, si continuamos, vamos a trabajar ahorita con un polinomio de Maclaurin. Recuerden que la diferencia para un polinomio de Maclaurin de orden 4 es que va a estar centrada ya de fijo en x igual a 0. ¿Ok? De orden 4 para la función coseno de x. Entonces vamos a trabajar con esa función. Vamos a hacer todo el mismo proceso, que recuerden que primero es f de 0, que no es derivada la función, ¿verdad? La función para nosotros es coseno de x. Y recuerden que si lo vamos a sustituir, va a ser en un valor que sea fácil de sustituir. El centro generalmente es un valor que es fácil de sustituir en la función. Bueno, ¿cuál es el coseno de 0? Si recordamos el coseno de 0, precisamente es 1. Ahora, si nos vamos a la primera derivada de la función, la primera derivada de coseno es menos sen de x. Y menos sen de x sustituida en 0, precisamente nos va a dar 0. Pasamos a la segunda derivada de la función, y menos sen derivado precisamente es menos coseno de x, sustituida en x igual a 0. Y esa sustitución nos va a dar menos 1. Y de ahí voy a pasar a la tercera derivada. La tercera derivada de la función, que es derivar menos coseno, precisamente sería solamente derivar 0. Y sustituida en x igual 0, que recuerden que por ser de Maclaurin va a ser en el valor 0, ella nos va a dar 0. ¿Qué pasaría ya en la cuarta derivada? Bueno, en la cuarta derivada de seno, nuevamente vuelve a ser coseno. Inclusive ven, la intención es que interpreten un comportamiento de la función. Aquí nos va a dar 1. Muy bien, entonces ahí tenemos los valores que nos ayudan a generar el polinomio de Taylor. En este caso, al ser un polinomio de Maclaurin,
va a ser mucho más fácil la expresión. Okay, vamos a irnos a la expresión. Básicamente la representaríamos de la siguiente manera. Vamos a llamarle t de 4. Okay, t de 4 de x, y el polinomio, ¿cómo va a ser? Bueno, el primer valor nos dio 1. El segundo valor nos dio 0. Recuerden que 0 va multiplicado por la variable x menos el centro, pero en este caso no vamos a restar ningún valor. Y dividida en teoría por 1 factorial. Más la segunda derivada que nos dio menos 1 por x ya elevado a la 2 entre 2 factorial. Nuevamente quiero que tengan aquí claro que se supone que tenemos que ir restando x menos 0, pero no vamos a restar ningún valor. Más 0 por x a la 3 entre 3 factorial, y la cuarta derivada que nos dio 1. 1 por x a la 4 entre 4 factorial. Bueno, evidentemente los que tengan coeficientes ceros son valores que van a quedar cancelados en el polinomio. No nos van a aparecer precisamente. Entonces tendríamos que el polinomio de grado 4, de Maclaurin, perdón, este sería 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial, que sabemos que es 2, ¿verdad? Más un x a la 4 sobre 4 factorial. Quiero dejarlo expresado de esta manera con factoriales precisamente para que identifiquen que hay algo interesante que generó este polinomio de coseno de x centrado en 0. Precisamente vean que nos empieza a dar elementos que tienen un patrón de comportamiento. De hecho, si siguiéramos al de grado 5, nos volvería a dar 0, 1 los coeficientes. Ya de grado 6 nos va a dar 1 o menos 1. Pues ahí vemos un comportamiento que se va dando en cada uno de estos polinomios de Maclaurin. Hay ciertas funciones que ya tienen un comportamiento particular y la idea es que las vamos a definir posteriormente. Y por acá también les tengo indicada la respuesta, ¿verdad? Ya simplificada con lo que sería la simplificación. Perdón, este es un ejercicio más bien para que resuelvan. Este sería entonces el ejercicio para coseno de x al cuadrado sobre 2 factorial y x a la 4 sobre 4 factorial. Ahora sí, les pido que resuelvan precisamente cuál sería el polinomio de Maclaurin de orden 5 para la función seno de x. Deberían de llegar a esta respuesta. Entonces, por favor, detener el video ahí y tomar la misma idea que acabamos de hacer y resolver y encontrar ese polinomio de Maclaurin de orden 5. Ok, concluido este ejercicio y verificada la solución, vamos a trabajar ahora con el resto de Lagrange y análisis de ese error que se comete. Del error que hemos hablado anteriormente. Bueno, vamos a definir un teorema que llamamos teorema de Taylor, donde precisamente estamos hablando del mismo valor centro que pertenece al dominio como subconjunto de R, el polinomio de Taylor en orden n, ¿verdad? Siempre centrado en A, y vamos a decir que la función vaya a ser derivable o vaya a pertenecer a un codominio de que inclusive n más 1 términos del dominio. Muy bien, recuerden que habíamos indicado que el resto iba a ser la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor. Bueno, vamos a definir un resto de otra manera más particular para trabajar, inclusive para determinar cuál es la cantidad de decimales que se pueden generar, porque muchas veces no podemos calcular la función. Dado precisamente que a veces no podemos hacer el cálculo de la función o la evaluación del valor en esa función, ya sea que no lo podamos hacer en la calculadora o bien para valores que estén definidos en integrales, inclusive integrales que no podemos calcular, inclusive integrales impropias. Entonces, vamos a definir este resto de Lagrange, Rn también, como hemos descrito el error, como la fn más 1 derivada, o sea, una derivada adicional al grado al que habíamos llegado o al orden al que habíamos llegado al polinomio. Siempre entre n más 1 factorial, o sea, el formato es como un término adicional precisamente de la derivada, x menos a, siempre, ¿verdad?, con el centro, y n más 1. Es como generar un elemento adicional precisamente al polinomio de Taylor. De hecho, vamos a indicar que vamos a llamar fórmula de Taylor con resto de Lagrange, precisamente al polinomio de Taylor como lo teníamos definido, y como ven el resto de Lagrange lleva el mismo formato de los términos que genera el polinomio de Taylor, solamente que un grado adicional al que estemos trabajando.
Vamos a llamar cita a un valor que se encuentra o que pertenece al vecindario que está entre A y X. Recuerden que A era el centro y X era el valor donde nosotros queríamos aproximar. Entonces, vamos a hacer algunas aproximaciones precisamente para ese valor cita. De hecho, vamos a usar un término que es acotar ese valor cita, precisamente para indicar al menos si no podemos calcular cuánto es el resto o no podemos generar, de hecho, cuánto es ese valor cita, si vamos a indicar que al menos cita está entre A y X. Y vamos a tratar de calcular cómo se comporta ese resto de Lagrange y a qué valor decimal él es más pequeño. Muy bien, entonces ese error de aproximación del que estuvimos hablando anteriormente lo vamos a indicar ahora con Rn siempre en valor absoluto y definido para este Fn más 1 derivada de cita entre n más 1 factorial. Vamos a simplificarlo un poco acá para poder hacer una cota precisamente de ese resto de Lagrange y poder indicar al menos el valor a cuál comparación podemos hacer más pequeño. Quiero que me comprendan la idea precisamente viendo un ejemplo. Muy bien, vamos a tomar el ejemplo que ya hemos trabajado, que era el polinomio de orden 3 y de centro de x igual 4 para la función raíz de x, que ya nos había generado este polinomio. Ya la aproximación nos había generado 887 sobre 512. Muy bien, y habíamos visto más o menos el error que podíamos calcular. Bueno, vamos a trabajar ahora con el resto de Lagrange. Bueno, aquí indico la cuarta derivada, que es precisamente derivar la tercera derivada a la que hemos llegado, que era la tercera derivada que llegamos, fue a 3 sobre 8 de x a la 5 medios. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a definir a Rn? Bueno, Rn, vamos a indicarlo de esta manera, el error para orden 3 de x, estamos definiéndolo ahora como menos 15 sobre 16 por cita a las 7 medios. Vean que ahora sustituimos por cita. Dividido entre 4 factorial por x menos 4 elevado a la 4. Recuerden que nuestro polinomio había terminado en orden 3, entonces se dividía entre 3 factorial y x menos 4 elevado a la 3. Bueno, en este caso es como un elemento adicional. Este es el coeficiente que seguiría. Este es de hecho la cuarta derivada, no la estamos sustituyendo en 4, sino la estamos sustituyendo en cita. Muy bien, ahora la intención, ¿cuál es? Precisamente lo que vamos a hacer es simplificar un poquito esta expresión, que vamos a ponerla de esta manera, R3 de x va a ser igual, vamos a al menos a simplificar los valores de 15 sobre 16 sobre el 4 factorial, vamos a ver el 15 sobre 16, y lo vamos a dividir entre 4 factorial. Vamos a ver qué obtenemos. Muy bien, obtenemos un 5 sobre 128, siempre acá con el cita a las 7 medios, por un x menos 4 elevado a la 4. Muy bien, este es nuestro coeficiente, ¿verdad? A la par del término x menos 4, la variable x menos 4 elevado a la 4. Ese va a ser nuestro resto de Lagrange. Inclusive podríamos escribir todo el polinomio con su resto de Lagrange, que estaría descrito de la siguiente manera. T de 3 de x es igual a 2 más x menos 4 sobre 4 menos x menos 4 a la 2 entre 64 más x menos 4 entre 512, que hasta ahí llegaba el polinomio en orden 3, y agregando el resto de Lagrange, que precisamente es 5 sobre 128, cita con cita a la 7 medios, por x menos 4 elevado a la 4. Y voy a hacer una corrección porque sí deberíamos de llevar un signo negativo que estaba indicado acá en la cuarta derivada, que vamos a indicar acá. Ok, a la hora de acotar el error tenemos que recordar algo. Nuestra función era raíz cuadrada de x y ella se comportaba similar al polinomio de orden
orden 3 de x. La aproximación que hicimos fue para raíz cuadrada de 3, ¿de acuerdo? Y era una sustitución en el polinomio precisamente del valor 3. ¿Ok? Entonces, vamos a acotar ese error. Vamos a tratar de acotar el error y para eso vamos a indicar que zeta es un valor que se encontraba en el vecindario entre el centro, que era 4, y x, que es nuestro valor de aproximación que estamos usando, que es 3. De hecho, podemos escribir a zeta como una desigualdad, para expresarlo más sencillo, que precisamente estaría entre 3 y entre 4. Entonces, no olviden que ese 3 y ese 4 son, uno es el centro y otro es el valor que nos pidieron hacer aproximación, que en este caso fue el 3. Y vamos a tratar de acotar esta expresión, sobre todo el menos 5 entre 128 por zeta a las 7 medios. Entonces tratemos de generar esa expresión. Muy bien, ¿cómo la vamos a tratar de generar? Más importante tratar de generar ese zeta a las 7 medios como un denominador. Recuerden que si ponemos esto en forma de fracción, o lo ponemos como recíproco, la desigualdad va a verse invertida, debido a que acá quedaría un tercio y acá quedaría un cuarto. Y si de paso yo necesito elevar a las 7 medios, notación que no nos va a invertir la desigualdad, tendríamos 1 sobre zeta a las 7 medios, todos de hecho a las 7 medios, y acá a las 7 medios. ¿Ok? Perdón, sería un 1 sobre 4 a las 7 medios. ¿Ok? Y lo que estamos buscando es una cota superior. Una cota superior nos referimos a qué valor es mayor que ese 1 sobre zeta a las 7 medios. Precisamente el que está indicado acá. 1 sobre 3 a las 7 medios es mayor o igual que 1 sobre zeta elevado a las 7 medios. Entonces, de esa manera, ¿cómo lo expresaríamos? Diríamos que precisamente R3 del valor 3 va a ser igual a, voy a poder expresarlo en valor absoluto, al menos 5 sobre 128 por zeta a las 7 medios, ya no de x, sino del valor precisamente 3 menos 4 y este elevado a la 4. Y vamos a decir que ello es menor o igual, ya pondría solamente 5 sobre 128, porque el valor es precisamente en valor absoluto, es positivo. Y la cota que me interesa, y es la parte que quiero que tenga muy claro, es que este 1 sobre 3 a las 7 medios es mi cota para esta expresión. Y mi cota me estoy refiriendo a que es un valor que es mayor o igual, por eso estamos poniendo aquí la expresión de que esta expresión va a ser menor o igual a 5 sobre 128, y ahí voy a poner yo mi 1 sobre 3 a las 7 medios. Casi que es como una sustitución del zeta a las 7 medios por el 3 a las 7 medios, que es el que estamos comparando acá. Y después el resto de la expresión, que ya sería 3 menos 4 elevado a la 4. Hacemos ese cálculo y eso nos va a brindar precisamente la cota. Vamos a ver cuánto daría. Ok, eso nos daría 0,0000835. Vamos a poner hasta ahí los decimales. Aquí lo interesante es que el error cometido, que ya habíamos calculado antes, es menor a este valor de 0,0835. O sea que es un error si es más pequeño que este, también va a contener una cantidad de decimales similares, ¿verdad? Al menos esos 3 ceros. Ahora vamos a ver el detalle, de hecho, de la cantidad de ceros que podemos generar con este resto de Lagrange. Recuerden que entonces la intención es tomar este resto de Lagrange y tratar de acotar la parte donde trae el zeta, ¿verdad?, con una cota superior, y la generamos siempre con este tipo de desigualdades para ver a qué valor es menor ese error. ¿Okay? De esta manera los invito a resolver el siguiente ejercicio, precisamente. Acá se le pide calcular el polinomio de Taylor de orden 4 y centrado en 25. Van a hacer todo el proceso anterior, ¿verdad? Generar todo el polinomio en orden 4 con las 4 derivadas. Hasta ahí más bien calculen 5 derivadas más bien para el resto de Lagrange. Lo van a centrar en 25, va a ser x menos 25, y para la función raíz cuadrada de x, que ya hemos trabajado antes.
Las derivadas inclusive pueden ingresar al ejercicio, el primer ejercicio que hicimos, y ver parte de las primeras derivadas que hicimos con raíz cuadrada de x. Sin embargo, recuerden que la sustitución ahora es en 25, que es un número fácil de sustituir en la función. Posteriormente van a hacer el cálculo de la raíz cuadrada de 29. Precisamente el valor x va a ser 29. Y luego acotar el error. Bueno, aquí les dejo la respuesta precisamente de todo el polinomio de Taylor hasta acá, con resto de Lagrange, con cita que está entre 25 y 29. Y posteriormente acá está la aproximación de la raíz de 29 con ayuda del polinomio, ¿verdad? No con la calculadora. Y luego la aproximación del error, que la cota está dando 28 sobre 5 a la 9. Y vean que está generando al menos casi que el error va a ser menor a este valor, casi con 4 decimales. Posiblemente vayan a ser 3 o 4, lo podemos verificar cuando usted meta la raíz cuadrada de 29 en la calculadora y compare con esta aproximación que generó el polinomio de Taylor. Muy bien, logrado el ejercicio. Vamos a trabajar con otro ejemplo de polinomio de Taylor. Vamos a trabajar un ejemplo particular donde podemos expresar un polinomio de Taylor un poquito más expresado con valores, con números reales y no simplificado tanto en decimales, que nos resulta muy conveniente en algunos ejercicios posteriores. Bueno, en este va a ser un polinomio de Taylor, vamos a generarlo de orden 3, va a estar centrado en 60 grados, asociado a la función coseno de x, y vamos a utilizar esa función para aproximar el coseno de 50 grados. ¿Okay? Vean que es un valor cercano en grados a los 60 grados, ¿de acuerdo? El centro es 60 grados y vamos a hacer aproximación en 50 grados. Uno podría creerse un valor muy lejano, pero recuerden que estamos en grados. De hecho, no vamos a trabajar en grados, vamos a trabajar en radianes. Y la idea es generar un polinomio que sea expresado en forma racional en términos de pi y de raíz de 3 inclusive, y otros números reales, ¿verdad? Posiblemente números racionales más bien. Y al final, pues, acotar el error de esta aproximación. ¿Ok? Conveniente, y iniciamos el ejercicio primero haciendo la transformación de esos grados, por ejemplo 60 grados, multiplicado por pi sobre 180 para expresar el valor en radianes, que sería precisamente pi tercios. Al igual que 50 grados, que multiplicado por pi sobre 180 en radianes, sería un 5 pi sobre 18. Entonces ya tenemos los valores en radianes. Importante, si van a hacer ahorita los cálculos, valga la redundancia, en la calculadora, es importante que la calculadora esté en modelo de radianes, porque si no los cálculos no nos van a dar correctos. Muy bien, entonces hagamos la construcción. Recuerden que empezamos primero con f de 0, que es la 0 derivada de la función, que en nuestro caso nuestra función es coseno de x, ¿verdad? Y va a ser evaluada en un valor particular que es pi tercios. ¿Ok? En ese caso, a ver, recordemos cuál es el coseno precisamente de pi tercios, y que es un valor racional sencillo, que en este caso es un medio. Lo vamos a dejar así. Vamos con la primera derivada para la función coseno, cuya primera derivada precisamente es menos seno de x, y la vamos a evaluar también en pi tercios. Y si recuerdan, en este caso nos va a dar menos raíz de 3 sobre 2. Vamos con la segunda derivada de la función, que deriva al menos seno, que en este caso sería menos coseno de x, evaluada igual en pi tercios. ¿Ok? Que en este caso obtendríamos en este caso sería un menos un medio. Vamos con la tercera derivada, que es hasta el orden que nos están pidiendo. Derivar menos coseno, que sería precisamente ahora solamente seno, evaluada también en pi tercios. Y el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2 nuevamente. Y por último, a pesar de que el grado que nos están pidiendo es de orden 3, recuerde que vamos a agregar el resto de Lagrange para acotar el error. Entonces vamos a calcular una cuarta derivada
cuya cuarta derivada, la derivada de seno, es coseno, solamente que nuestro valor a sustituir va a ser zeta. Entonces vamos a decir que ese coeficiente nos va a dar coseno de zeta solamente. Muy bien, teniendo ya las derivadas sustituidas, vamos a formar el polinomio de orden 3 que vamos a llamar t de 3. X, nuestro polinomio va a empezar con el primer valor que dio 1/2, más 1 menos raíz de 3 sobre 2 sobre 1 factorial. Voy a seguirlo indicando nada más por un x menos pi tercios, que es el centro, más 1 menos 1/2 entre 2 factorial por x menos pi tercios, también, solamente que ahora elevado al cuadrado, más 1 raíz de 3 sobre 2 sobre un 3 factorial por un x menos pi tercios elevado a la 3, y vamos a agregar acá el resto de Lagrange, que sería un coseno de zeta, ese es el término en la cuarta derivada, dividida entre un 4 factorial, siempre también por un x menos pi tercios, y en este caso elevado a la 4. Entonces no olvidemos que aquí estamos escribiendo el polinomio, pero aquí estamos agregándole el resto de Lagrange para orden 3. Este es nuestro resto de Lagrange. No sirve para generar la aproximación, pero sí nos va a servir para acotar el error que se pueda cometer. Muy bien, vamos a simplificar un poquito ese polinomio, que nos va quedando algo así. Vamos a volver al color azul. Tendríamos que t de 3 de x sería 1/2 menos 1 raíz de 3 sobre 2 por x menos pi tercios menos 1/4 por x menos pi tercios elevado a la 2 más 1 raíz de 3, y ahí tendríamos un 12 por x menos pi tercios. Y tendríamos más un coseno de zeta. Bueno, este no lo voy a indicar acá. Vamos a dejarlo ahorita aparte para utilizarlo para hacer las cotas, precisamente la cota. Muy bien, este es acá voy a terminar, que está en grado 3, orden 3. Aquí tenemos el polinomio simplificado. Vamos a intentar hacer la aproximación de lo que es coseno de 50 grados, que precisamente es el coseno de 5pi sobre 18. Teniendo ya el polinomio, podremos hacer la aproximación del coseno de 50 grados. Como recuerdan, estamos trabajando en radianes, entonces sería el coseno de 5pi sobre 18, que precisamente sería la sustitución ahí de 1/2 menos raíz de 3 sobre 2, 5pi sobre 18, menos pi tercios, menos 1/4 por 5pi sobre 18, menos pi tercios, más raíz de 3 sobre 12 por 5pi sobre 18, menos pi tercios. Y recuerden que la intención, bueno, acá iba al cuadrado, la intención es expresarlo en términos de pi o inclusive raíz de 3. Entonces vamos a hacer las restas respectivas y productos, pero manteniendo el resultado de manera irracional. Muy bien, entonces obtendríamos que el coseno de 5pi sobre 18, bueno, su aproximación, vamos a corregir de hecho acá el símbolo de aproximación, sería 1/2 menos raíz de 3 sobre 2, y esta resta precisamente nos da menos pi sobre 18 en cada una de las restas expresadas también.
Entonces 1/4 menos 1 pi sobre 18, aquí elevado a la 2, y más 1 raíz de 3 sobre 12 por 1 menos pi sobre 18, acá elevado a la 3. Hacemos los productos respectivos, nos quedaría 1 medio más raíz de 3 pi, y abajo tendríamos un 36. Ok, acá tendríamos menos un 18 al cuadrado abajo y lo multiplicamos por 4, tendríamos un pi al cuadrado arriba, y abajo tendríamos por denominador 1296. Y el último término tendríamos un raíz de 3, precisamente acá sería negativo, vamos a corregir acá el signo, quedaría signo negativo, raíz de 3, y tendríamos un 18 elevado a la 3 por un 12, que de hecho es un 69.984. 69.984 por un pi elevado a la 3. Y de esta manera observamos que coincide precisamente con la respuesta sobre el cálculo que estábamos haciendo. ¿Okay? Podrían poner todo el valor en la calculadora y verificar en decimal si corresponde al coseno de 5 pi sobre 18, o bien al coseno de 50 grados si lo colocan en grados. Ahora vamos a hacer la cota del error. Recuerden que para el error necesitamos la cuarta derivada, y que ya habíamos generado acá el resto de Lagrange, que era coseno de zeta sobre 4 factorial por x menos pi tercios elevado a la 4. Entonces vamos a llevarlo por acá. Vamos a colocarlo en otro color, sería R3 de x era precisamente valor absoluto de un coseno de zeta sobre un 4 factorial por un x menos pi tercios elevado a la 4. ¿Okay? Expresión que vamos a acotar. Bueno, el error lo estamos haciendo al aproximar 5 pi sobre 18, que equivalía precisamente a 50 grados. Vamos a dar más espacio acá. Y precisamente vamos a hacer la sustitución. Sería que el coseno de zeta por 5 pi sobre 18 menos pi tercios elevado a la 4 sobre acá 4 factorial, vamos a lograr acotarlo. Muy bien, y a la hora de acotar tenemos una particularidad. A pesar de que sabíamos que zeta iba a estar en el vecindario entre 5 pi sobre 18 y pi tercios, en cualquiera de esos dos valores, tenemos la ventaja que coseno, al igual que seno, en valor absoluto, están acotados siempre con 1. Entonces vamos a usar esa desigualdad de forma más sencilla. Entonces podríamos decir acá que ella es menor o igual a 1 sobre 4 factorial, y el 5 pi sobre 18 menos pi tercios, ya sabíamos que esa resta nos había dado menos pi sobre 18 elevado a la 4. Y hacemos el cálculo de ese decimal, que da aproximadamente 0,00038,6, que redondeado, como nos indican acá, podemos indicarlo con un par de decimales diferentes de 0, después de los 4 ceros que vienen indicando que el error posiblemente genere 4 decimales exactos, o al menos 3 decimales exactos. Expresión que vamos a analizar en la siguiente presentación. Muy bien, precisamente conversando de ese asunto, vemos que el error
si es igual a una cantidad de ceros en particular, va a ser menor a L menos 1 ceros, ¿verdad? Si encontramos una cota. Y de hecho esa es la cota que hemos estado trabajando. Entonces esa es la intención. Si al menos encontramos el error tiene una cantidad de ceros en particular, aunque no lo logremos calcular debido a que el resto de Lagrange no se calcula el error exactamente, sino nada más se acota, si al menos se encuentra un valor que es mayor que ese error, bueno, al menos podemos garantizar de que haya un L-1 ceros. Entonces, por decirlo de otra manera, si acá tenemos 4 ceros, garantizamos 3 decimales exactos. Que puedan haber más, no hay problema, pero no van a haber menos de 3 decimales exactos, o sea que solamente nos salgan 2, tendrían que ser exactamente esa cantidad. Entonces, tomando el cálculo que ya habíamos hecho de cuántos decimales se podían garantizar, la aproximación de raíz de 3 que daba 887 sobre 512, aproximación que ya habíamos hecho, que habíamos generado este polinomio de Taylor, que el error precisamente se expresaría de esta manera, o sea, el resto de Lagrange, y que lo podemos acotar ya sustituido en 3 de esta manera y obtenemos esta aproximación, pues vamos a acotar y a identificar la cantidad de decimales exactos que podía tener la expresión. Entonces, en este caso ya tenemos que R3 en 3, ya sabíamos que nos daba 5 sobre 128. Voy a expresar zeta como exponente fraccionario a las 7 medios. Ya sabíamos también que zeta iba a estar entre 3 y entre 4. ¿Okay? Y ya habíamos hecho la desigualdad, precisamente la habíamos invertido, nos había dado aquí 1 sobre 3 a las 7 medios, la de acá 1 sobre 4 a las 7 medios, y zeta evidentemente a las 7 medios. Habíamos identificado que la cota iba a ser 1 sobre 3 a las 7 medios, y en ese caso la desigualdad nos iba a quedar expresada así: 5 sobre 128 multiplicando al 1 sobre 3 a las 7 medios. Muy bien, y si hacemos ese cálculo, vamos a aprovechar la calculadora, 5 sobre 128 por 1 sobre 3 elevado a las 7 medios. Obtendríamos el decimal, que era 0,00008, 3 y 5. Bueno, ¿qué podemos garantizar? Generalmente puede que coincidan los 3 decimales. Podemos garantizar que al haber aquí 3 decimales, de fijo van a haber 2 decimales exactos. Aunque sabemos que cuando hicimos el ejercicio precisamente generamos, no 2, generamos 3. Entonces muchas veces coincide con la cantidad de ceros la cota. Pero algo que nos garantiza es que si aquí hay 3 ceros, nos va a generar 2 decimales. Si hay 4 ceros, nos va a generar 4 decimales exactos. Muy bien, para tener más claro este procedimiento de la cantidad de decimales, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso nos proponen un polinomio de orden 3 y centrado en 27 para la función raíz cúbica de x, para aproximar el número raíz cúbica de 25. Recuerden que la idea de dar el valor del centro 27 es porque es un valor sencillo de sustituir en la función y fácil de calcular. De hecho, la raíz cúbica de 27 es 3. Y se genera un polinomio de orden 3. Bueno, acá ya tenemos el polinomio en orden 3 con su respectivo resto de Lagrange. ¿Okay? ¿Cuál es la idea ahora con este polinomio? Bueno, ya tenemos aquí la aproximación de la raíz cúbica de 25 con este polinomio. Muy bien, importante, hacer el cálculo de la raíz cúbica de 25 en la calculadora nos va a permitir identificar, voy a indicarlo acá, que lo vamos a hacer con la calculadora, y voy a indicar cuánto me da en la calculadora la raíz cúbica de 25. Es para identificar cuántos decimales tienen iguales en el uso del polinomio de Taylor hasta acá y en la calculadora. Bueno, en la calculadora la raíz quinta de 25 nos da 2,92, 40,
17, 73, 8. ¿Ok? Y como podemos identificar, tiene al menos el 9, el 2, el 4, el 0 y ya hasta ahí, porque el que sigue es 2, mientras que en este el que sigue es un 1. Y redondeado podríamos decir que es 2, pero al menos nos damos cuenta que aquí hay 4 decimales. ¿Ok? Al menos hay 4 decimales que son exactos. Entonces vamos a comprobar eso con ayuda del resto de Lagrange. Bueno, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar al resto de Lagrange, que recuerden que le llamamos en este caso R3 nuevamente, porque es un polinomio de orden 3. Lo vamos a sustituir inmediatamente por el valor de aproximación, que es 25. Y nuestro resto de Lagrange en valor absoluto sería menos 10 sobre 243, que está multiplicado por un zeta a la 11 tercios, que es lo que nos interesa acotar, por un 25, que es el valor en que estamos aproximando en x, menos 27 elevado a la 4. ¿Ok? Y necesitamos acotar este resto. Muy bien, ¿qué vamos a tomar? Bueno, el hecho de saber que zeta se encuentra en el vecindario en donde está la aproximación que queremos hacer y el 27, que es el centro del polinomio. Es decir, que zeta se encuentra entre 25 y entre 27. Y vamos a usar algo muy similar. Bueno, vamos a generar primero la fracción para que el zeta esté en el denominador. Invertimos también el 27 y el 25. Inmediatamente podemos elevarlos a la 11 tercios, como está indicado en el resto de Lagrange. Así tendríamos 1 sobre 27 acá a la 11 tercios y un menor o igual a 1 sobre 25 también a la 11 tercios. Y precisamente ahí donde está la desigualdad, que indica quién es mayor a este valor. Esta expresión 1 sobre zeta a las 11 tercios tiene como cota mayor a 1 sobre 25 a los 11 tercios, que es lo que nos va a acotar esta expresión. Entonces podemos indicar que esto va a ser menor o igual. Vean que ya quito el valor absoluto, pero pongo todo positivo. 10 sobre 243 por 1 sobre 25 a la 11 tercios. Y esa resta de 25 menos 27 ya sabemos que daría un menos 2, precisamente elevado a la 4. Y hacemos ese cálculo, que vamos a ver cuánto daría. Exactamente daría, vamos a volver al color que teníamos, daría exactamente 0, vienen 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, viene un 4, un 9, un 2, bueno, y el resto de decimales no nos preocupa tanto. Aquí lo importante es identificar que aquí hay 5 ceros. Si son 5 ceros nos asegura 4, recuerden, un lugar menos, 4 decimales exactos, que es exactamente lo que sucedió a la hora que comparamos exactos, que fue exactamente lo que sucedió a la hora que estábamos comparando acá arriba los decimales que daba en el polinomio de Taylor y en el resto de Lagrange. Muy bien, terminado este ejercicio, los invito a que resuelvan este otro, que es precisamente ya es un ejercicio donde ya se hizo el cálculo. Este fue el valor que se calculó para la raíz cuadrada de 29, usando un polinomio de orden 5. Acá ya tienen el resto, ¿de acuerdo? El resto ya expresado y calculado inclusive en 29, que es la aproximación. Y les indico que zeta está entre 25 y 29. ¿Cuál es la idea? Que hagan la desigualdad para zeta de 25 a 29. Traten de acotar esta expresión, 28 sobre zeta a la 9 medios. Calculen este valor en decimales, calculen raíz de 29 en la calculadora y traten de verificar la cantidad de ceros que genera el resto de Lagrange a la hora de ser acotado y por lo tanto indicar cuántos decimales exactos están teniendo la aproximación con respecto al valor original de raíz de 29. Ok, logrado este ejercicio, vamos a ver otra aplicación más
en la cual es un ejercicio interesante porque nos plantean que averigüemos más bien el grado del polinomio que debe generar una cantidad de términos decimales exactos. Entonces, en este caso nos piden trabajar con un polinomio Maclaurin, lo cual nos va a facilitar algo, particularmente el hecho de que x va a ser 0, ese va a ser nuestro centro, ¿verdad?, para trabajar. Nos indican que la función va a ser e a la x, la función va a ser e a la x, y nos indican que generemos una aproximación para e que esté aproximada a un polinomio de t de n de 1. Observen que si nos indican que el polinomio está sustituido en 1, significa que la función e a la x fue sustituida también en 1. Entonces es importante identificar cuál es el valor en el que estamos haciendo la aproximación. Precisamente va a ser e a la 1. Entonces, saber que el centro, voy a corregir ahí la expresión para no indicar que es en x igual 0, sino en a igual a 0 y en x igual a 1. Eso es importante porque sabemos entonces que zeta va a estar en el vecindario de 0 y 1, entre 0 y 1. Muy bien, si intentáramos generar un polinomio de Maclaurin para e a la x, tendríamos lo siguiente. F de 0 derivada de la función sería e a la x y tendríamos que sustituirla en x igual 0. Recuerden que es en el centro. Pues eso nos va a dar 1. Y si lo hacemos en la primera derivada, el caso interesante de la x es que la derivada sigue siendo la misma, y si sustituimos en 0, seguirá dando 1. Y así seguiríamos con cualquier cantidad de derivadas, voy a expresarlo como con puntos suspensivos, inclusive llegando a la enésima derivada, que es la que nos interesa averiguar, seguiría siendo e a la x, seguiríamos sustituyendo 0, y seguiría dándonos 1. Bueno, ¿qué pasaría en la fn más 1 derivada? Que es con el resto de Lagrange. Bueno, va a ser e a la x, pero recuerden que esta lo que vamos a hacer es evaluarla en zeta. Entonces con el resto de Lagrange nos daría zeta. Bueno, una manera que podemos escribir este polinomio t de n, que ahorita desconocemos en términos de x, todavía no lo voy a expresar, va a ser 1 más, sería 1 sobre 1 factorial por x, ¿sí? Vamos a poner sencillamente x. La otra sería 1 sobre 2 factorial al cuadrado, x al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Okay? La otra sería x a la 3, siempre porque siempre el coeficiente va a seguir 1 sobre 3 factorial, más, y ahí seguiríamos hasta llegar al grado que nos interesa, ¿verdad? X a la n entre n factorial, y el resto Lagrange, que va a estar expresado como e a la zeta por x a la n entre n más 1 y entre n más 1 factorial, que este es el que nos interesa trabajar. Bueno, resulta que Rn, el resto de Lagrange, va a ser precisamente e a la zeta por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y es lo que nos interesa acotar. Bueno, necesitamos que ese resto, sustituido en 1, recuerden que x valía 1 para que diera e, de e a la zeta, de 1 elevado a la n más 1, que 1 elevado a cualquier expresión va a seguir dando 1, sobre n más 1 factorial, y esto sencillamente el resto de Lagrange nos quedaría como e a la zeta entre n más 1 factorial. ¿Ok? Si yo necesito que esto me quede con 3 decimales exactos, ¿ok? Recuerden que aquí nos están pidiendo 3 términos decimales exactos, y después que hagamos el cálculo, ¿verdad? Pero primero vamos a calcular de qué grado sería que esto fuera un menor a 1 sobre 10 a la 4. Recuerden que un lugar más para generar los 3 decimales exactos. Con esa es la expresión que vamos a trabajar. ¿Ok?
Y podemos, bueno, ya que acomodé un poquito la respuesta, podemos precisamente ir a trabajar con ese resto de Lagrange y tratar de acotarlo. Bueno, un detalle importante es que si bien zeta, vamos a indicarlo por acá, zeta estaba entre 0 y entre 1. Bueno, e a la 0 menor o igual a e a la zeta menor o igual a e a la 1, expresión o desigualdad que podemos poner de esta manera, inclusive no va a cambiar el sentido de la desigualdad debido a que son bases mayores a 1. Bueno, podemos encontrar una cuota muy sencilla, debido a que sabemos que es más o menos 2,72, pues una cuota muy sencilla es el 3. Entonces podemos acotar a e a la zeta por un 3, lo cual nos va a resultar aquí mucho más sencillo. Entonces podríamos decir que si bien es cierto e a la zeta entre n más 1 factorial va a ser menor o igual a 3 sobre n más 1 factorial. Y simultáneamente intentamos que esto sea menor a 1 sobre 10 a la 4. Bueno, vamos a multiplicar e incluso en la misma desigualdad y tendríamos 3 por 10 a la 4. Menor o igual a n más 1 factorial. Bueno, un 3 por 10 a la 4 sería un 30.000. Y necesitaríamos que fuera menor a n más 1 factorial. Vean que básicamente la idea se nos está reduciendo, perdón, vamos a subirlo un poquito, se nos está reduciendo a identificar qué factorial nos da mayor o igual a 30.000. Bueno, pensemos en varios factoriales. Por ejemplo, un 6 factorial vale aproximadamente, nos ayudamos con la calculadora, un 6 factorial vale 720, lo cual es muy bajito todavía. ¿Okay? Un 7 factorial, vamos a ver qué vale un 7 factorial, vale un 5040, todavía nos queda un poco abajo. Y un 8 factorial ya valdría, un 8 factorial ya valdría 40.320. Bueno, podríamos generar más factoriales, pero lo que estábamos buscando era un factorial que fuera mayor o igual a 30.000. Ahí encontramos a 1. Entonces podríamos decir que n más 1 debería de ser igual a 8. Ahora despejando, podríamos decir que n es igual a 8 menos 1 y n debería de ser 7. Que es precisamente la respuesta que tenía acá indicada, que estuve bajando ahorita. Ok, ya tenemos el grado del polinomio. Significa que necesitamos generar un polinomio de grado 7. Ya vimos el comportamiento o patrón que tiene un polinomio de e a la x. Como vieron, es un patrón muy sencillo de identificar. Ok, entonces vamos a llevarlo hasta grado 7. Como ven, lo que lleva denominador son puros factoriales que van exactamente igual a los exponentes que lleva la variable. Entonces, en ese caso, podríamos decir, vamos a poner en otro color, que e a la x se va a comportar similar a un polinomio de grado 7 alrededor del 0, recuerden, y para 1, que ahorita lo vamos a escribir, que sería precisamente 1 más x a la 2 entre 2 factorial más x a la 3 entre 3 factorial más x a la 4 entre 4 factorial más x a la 5 entre 5 factorial más x a la 6 entre 6 factorial y x a la 7 entre 7 factorial. Aquí no voy a indicar el resto de Lagrange porque ya lo indicamos y fue con el que intentamos hacer la aproximación. ¿Ok? De esta manera podemos decir que e elevado a la 1 sería una aproximación para t de 7 en 1 y sería sustituir el 1 en cada una de las x. Para eso tendríamos 1 más 1 más 1. No lo voy a poner al cuadrado necesariamente, pues ya sabemos que el cuadrado va a dar esa expresión. Entonces voy a escribir nada más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial más 1 sobre 5 factorial más 1 sobre 6 factorial y más 1 sobre 7 factorial. Y vamos a meter todo ese valor en la calculadora. Vamos a ver. Quedaría de hecho el valor racional 685
sobre 257, que en buena teoría debería ser una aproximación de unos 3 decimales exactos. Bueno, en decimales, de hecho, corresponde a 2,718 25 39 68. Este es el decimal de ese número racional. Bueno, ¿y cuál es el valor correspondiente a E? 2,71 82 81 82 8. Bueno, este número que tenemos acá indicado, y podemos identificar cuántos decimales logramos. Entonces, de hecho, vemos que el 7 es el primer decimal que coincide, vemos el 1 que es otro decimal que coincide, luego vemos el 8 que coincide, y particularmente el 2 también coincidió, ¿okay? Pero al menos sí tenemos una garantía de que hay 3 decimales. Recuerden que podemos generar a veces más decimales. Entonces habría que ver si tal vez hasta 1 sobre 6 factorial no nos genere los 3, más bien nos genere 2. Por eso era la necesidad de llegar hasta el orden 7. Muy bien, y con esto trabajamos ya la parte de polinomios de Taylor con su resto de Lagrange, y vemos la utilidad que tiene el polinomio de Taylor, inclusive el de Maclaurin, para hacer aproximaciones para valores que tal vez en buena hora son calculables, ¿verdad? Pero en otro momento veremos más adelante donde no es fácil calcular, y entonces el polinomio de Taylor resulta muy óptimo para trabajar. Entonces hasta aquí llegaríamos a esta parte y nos veremos en el próximo video. Que estén muy bien.